Saludos a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta con un nuevo programa del podcast oficial de AMPE Castilla-La Mancha. Te saluda un servidor, Carlos Kent, y en esta edición tenemos un tema muy interesante y que además le va a venir muy bien a todos aquellos que estén opositando y preparándose para entrar en este oficio que es el de ser profesor. En esta ocasión hablamos de la primerísima etapa para ser funcionario de carrera. Tenemos con nosotros a personas que este año han sido funcionarios en prácticas, es decir, recién aprobados y que ya están preparados para, como digo, ser funcionarios de carrera. Con ellos vamos a hablar de sus experiencias y de cómo es el proceso para llegar hasta donde están. En el podcast de hoy nos acompañan en primer lugar Guillermo Sañorente. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, Guillermo? Hola, muy buenas, muy bien. También tenemos a Miriam Campayo. Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos, encantada. Víctor Mínguez, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Juani Valcárcel, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar hablando de vuestros inicios y de la decisión de querer ser profesor, ¿no? Quiero que me contéis qué os motivó a dar el paso y a decir, bueno, quiero ser profesor. Venga, empezamos contigo, Víctor. Bueno, pues yo en mi caso soy ingeniero mecánico, estoy aquí en Albacete y me dediqué durante 7 años al sector de las energías renovables, pero tenía ahí una fuerte vocación por la enseñanza. De hecho, actualmente sigo siendo monitor de un grupo Scout aquí en Albacete y, bueno, el tema de compartir con los niños tiempo, enseñarles muchas cosas, valores en este caso, es algo que me llevó prácticamente de manera directa a la secundaria y al final me animé y probé suerte y al final la tuve. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Efectivamente. ¿Y en tu caso, Miriam? Pues yo fui tarde cuando entré en educación, bueno, tarde respecto a cuando acaban los estudios, porque yo acabé cuando la crisis aquella famosa del 2008, entonces, bueno, sí que me animé y hice el CAP, porque siempre me había gustado la docencia, pero me fui al extranjero, luego volví, seguí a la crisis, monté una empresa y estuve trabajando durante varios años, 5 o 6 años, con el Centro de Juventud, dando charlas en centros escolares sobre redes sociales, además. Y bueno, yo estaba ahí y decía que yo quiero estar aquí, pero yo quiero estar aquí en mi aula, no de un lado para otro, que estaba todo el rato dando charlas de un lado para otro. Claro. Y ahí sí empecé. Claro. Bueno, cada persona prepara la oposición de una manera muy distinta, ¿no? Cada persona es un mundo, todos tenéis vuestro método, pero quiero que me contéis cómo fue vuestro proceso de preparación, ¿no? Si estuvisteis en una academia, fue autodidacta, con un preparador, ¿cómo fue esto? Venga, empezamos contigo, Juani. Pues yo empecé a estudiarla en 2017 y empecé con una academia y con un preparador que era bastante bueno porque había sido tribunal de oposiciones durante mucho tiempo, pero luego también cambié, me mandaron a Guadalajara a trabajar y ahí tuve que buscarme un poco la vida porque no había preparadores, no había academias. Estaban todas en Madrid, entonces hubo un sindicato que nos ofreció preparación, entonces ya estuve con una chica 3 años. Y ya este último año volví a prepararme aquí en Albacete, que ya por fin pude volver a trabajar por aquí y ha sido la buena. Claro. ¿Y en tu caso, Guillermo? Pues yo me considero afortunado porque realmente llevo poquito tiempo en esto de la docencia. El año pasado pude entrar con una bolsa telemática en Iniesta a trabajar durante todo el año y sí que tuve la suerte también de que eran 2/3 de jornada y los lunes podía permitirme estudiar todo el día. Y ya con una academia, todo el año trabajando en esto, al final salió la cosa. Así que muy bien, muy contento y... Qué bien, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo habéis estado más o menos opositando vosotros? Yo fue el año pasado estudiando y ya está. Y ya está, ¿no? Tú, Juani, sí que has ido más largo. Yo sí, he aprobado a la 4ª. A la 4ª, madre Sí, mía. Yo igual. Yo empecé en 2018 y en 2025 ha sido la... Yo también. Sí. Madre mía, bueno. He probado todas las provincias casi. Me faltaba solo Cuenca para opositar a presentarme. Ya lo tienes todo cubierto, ¿no? Efectivamente. Bueno, a colación de todo esto que hemos comentado sobre cómo se prepara cada uno la oposición, también hay algo que es crucial, que obviamente como todo opositor pues hay mucho sacrificio, el proceso hasta llegar al objetivo es bastante duro, ¿no? Y claro, emocionalmente para vosotros, ¿qué fue lo más duro durante la oposición? Venga, empezamos contigo, Juani. Pues sobre todo dejar de hacer planes y que parece que tu vida se pausa y te pierdes muchas cosas porque ves que tus amigos pues a lo mejor se casan, se van a vivir con sus parejas y tú estás dando vueltas por media Castilla-La Mancha y no te da la vida para hacer muchos planes. Uh-huh. Y sobre todo eso tienes que estudiar, dices no a muchas cosas y siempre te sientes un poco culpable de no estar estudiando si estás haciendo otra cosa. Entonces yo creo que lo más duro es la culpabilidad de
de no estar estudiando todo el rato. Miriam. Pues para mí, bueno, igualmente coincido con Juan y con la compañera, déjate hacer muchas cosas por estudiar, pero para mí sobre todo era el trabajar y el estudiar. O sea, yo como he dicho he opositado 4 convocatorias, la primera no estuve trabajando, pero sin baremo, esto es un concurso oposición, es muy complicado, al menos en mi materia. Y el resto de años sí que ya entré en bolsa, entré a trabajar y eso de trabajar por la mañana, yo siempre a jornada completa, porque así quería también. Y luego por la tarde tener que estar estudiando era un sacrificio muy grande. Pero bueno, al final yo siempre digo que cuanto más te sacrificas, la recompensa como que sabe mejor. Claro. Y ahora estoy súper contenta. ¿Y en tu caso, Víctor? Pues yo he sido un poco vidas paralelas con Guillermo, porque yo sí que la he sacado a la primera, la oposición de matemáticas, que es mi especialidad. Y para mí lo más duro fue que yo estaba 7 años trabajando en el sector de ingeniería, rodeado por una multinacional muy grande con muchas personas, y tuve que tomar la decisión de encerrarme en la habitación durante un año entero preparando la oposición, una oposición difícil como es, bueno, como todas, pero la de matemáticas me costó mucho. Entonces mi vida ha cambiado totalmente. Tuve que hacer un giro radical para luchar un poco por lo que quería, que era estar en las aulas, pero primero aislándome de la sociedad. Claro, efectivamente. Claro, como hemos dicho, opositar tiene muchos momentos duros, ¿no? Y te puedes sentir bastante débil. En tu caso, por ejemplo, Guillermo, ¿llegaste a pensar en dejarlo? ¿En algún momento así de debilidad? Pues en dejarlo no, pero sí que es cierto que yo creo que todo el año hay una incertidumbre ahí constantemente porque echas mucho esfuerzo en algo que tampoco sabes si va a llegar a buen puerto. Entonces, además, también constantemente hay una sensación de la tarea pendiente, como todo el rato, que lo han comentado también las compañeras por allí. Y eso sí que creo que afecta bastante al estado mental del opositor durante ese año. Durante cada 2 años, además, claro, cuando es algo recurrente, pues sí que creo que hay que demostrar mucha fortaleza. Sí, efectivamente, hay que tener mucha fuerza para estar cada 2 años repitiendo el proceso, ¿no? Entonces, durante todo el año era como, sí, todavía me iba con fuerzas, pero a la vez había momentos en los que decía, como esto siga mucho tiempo o tenga que hacer un sprint último, lo mismo no aguanto. Claro, efectivamente. Y si tuvierais que empezar de nuevo, ¿hay algo que cambiaríais o haríais diferente en vuestra preparación? Miriam, por ejemplo. Pues mira, yo el primer año, que fue el año que no trabajaba, precisamente, también es el que menos experiencia tienes. Ese año sacrifiqué mucho fines de semana y eso no lo he hecho más. O sea, como he dicho, yo trabajaba por la mañana, estudiaba por la tarde y estudiaba todos los días, que soy muy constante en eso. Entonces, el primer año sí que dije, no me ha merecido la pena. O sea, he perdido fines de semana, sobre todo ahora así en mayo, junio, que dejas de hacer planes, de irte a la playa porque tenía que estudiar y luego pienso que no era necesario. Y efectivamente lo comprobé cuando los fines de semana los tomaba libres y llegaba igual de preparada que llegué el primer año estudiando los fines de semana. Así que hay que también tener tiempo para descansar y disfrutar. Hay que saber también separar, ¿no? Y dosificar un poco. Es que si no, cuando llega junio es una oposición muy dura, como ha hecho nuestro compañero, y puedes no sacar la plaza, porque yo he aprobado, pero he aprobado sin plaza. Entonces, si encima te has quitado todo tu tiempo libre, es que dan ganas de, yo qué sé, de abandonar o de tirarte por la ventana. O sea, es verdad, es que es duro, ¿eh? Ya, imagino, sí. Claro, una vez terminada esta primera parte de la que hemos hablado, llega el momento de comenzar las prácticas, ¿no? Ya estáis tranquilos, habéis podido entrar, ¿no? Un poco en este mundo y, claro, el momento de llegar al aula por primera vez tiene que tener algo que es el factor sorpresa, ¿no? Que es lo primero que os dejó ahí un poco impresionado. Bueno, tú, Miriam, yo sé que tú has estado en aulas antes, pero en el caso, por ejemplo, de Juani. Bueno, yo es que empecé en 2018. Mi primer año suspendí las oposiciones y sin embargo me llamaron de repente. Estaba yo trabajando en una escuela privada en Benidorm y me tuve que ir corriendo a Cuenca. Entonces, el primer día como profesora en prácticas fue emocionante, pero por otras cosas. No porque fuera una novedad ser profesora, sino porque ya me sentía más tranquila, más segura, con menos peso dentro. De decir, claro. Ya he terminado cosas, ya voy por buen camino. Encima me han tocado las prácticas en Albacete, en Alcaraz. Entonces, estoy muy contenta de poder ir y venir todos los días desde mi casa. Claro. Y no tener que estar a 300 kilómetros. Claro. Eso también se agradece mucho. ¿Y Víctor?
Pues en mi caso, todo lo contrario. Claro. Yo sí que tenía mucha experiencia con jóvenes, con adolescentes, por el tema del grupo ESCO que he comentado, pero como profesor como tal, no. Entonces, para mí sí que fue un shock llegar al aula, ser profesor de matemáticas, los alumnos mirándote. Bueno, pues al final tuve que tirar un poco de mi experiencia personal, pero sí que cambió mucho mi rutina, cambió mucho todo, mis compañeros. Ha sido todo muy nuevo este año. Uh-huh. ¿Y Guillermo? Yo el primer contacto que tuve también con cierto miedo en ese sentido, de no saber cómo iba a responder, porque tampoco tenía experiencia en cuanto a docente y quizá tampoco en relación con adolescentes. Entonces, con un poco de incertidumbre, pero luego al final muy positivo todo, la verdad. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, y todo el mundo coincide que da igual lo que estés estudiando, ¿no? Que la teoría se diferencia mucho de la práctica. Y quiero preguntaros justamente por esto, si en vuestras prácticas habéis visto esto mismo, ¿no? Una situación o algún momento en el que hayáis dicho, jolines, esto no lo ha puesto en ningún libro, esto no lo he estudiado, ¿no? A ver, desde mi punto de vista, menos. Quizá si hablas con los compañeros que llevan un solo curso, pues sí, dirían que seguramente sí. Sobre venga, todo pues en la parte de programación y didáctica. Sí, claro. Porque tú haces una programación, pero luego es muy flexible, tienes que adaptarte a los alumnos que tienes, no sabes cómo van a ser. Pero yo es verdad que mi año en prácticas no ha sido muy diferente a mi año, claro. ¿no? Porque yo me gusta llevar las cosas bien hechas, al día. Bueno, la evaluación que siempre decimos que tenemos que llevarla, yo es algo que hago siempre, entonces ha sido un año pues de disfrutar, la verdad. Sí, ¿no? Ellos seguro que te pueden contar. ¿Y vosotros, Guillermo o Víctor, no sé quién de los dos quiere empezar? Yo sí, empiezo yo, por ejemplo. Sí que perdón. Nada. Bueno, empieza sí, Víctor, perdona. Que me he quedado en blanco. Nada, no te preocupes. Yo para mí sí que eso, la gran mayoría de cosas que aplicamos en el día a día no se estudian. Realmente yo me enfrento a una oposición de matemáticas y he aprendido mucho sobre los 70 y tantos temas que nos tenemos que estudiar y muchos problemas, pero lo que es el día a día, poco. Realmente lo aplicas en la parte de la programación didáctica y es muy ABC, o sea, es muy memorizar, aplicar determinadas estrategias y ya está, por lo cual te toca improvisar, te toca tirar un poco de tu bagaje personal y ir a por ello. Entonces yo agradezco mucho de verdad la experiencia que tenía con adolescentes, porque si no lo hubiera tenido creo que hubiera estado bastante perdido y al final es algo que pues tienes que coger con el día a día y trabajando, pero sí, disculpa, Carlos, no te lo enseñan. Nada. Y en tu caso, Guillermo, sí. ¿También ha habido algún momento en el que te hayas enfrentado a algún reto de decir, uff? Pues sí, yo creo que en eso, como comentaba también Víctor, la relación con los adolescentes cada día es un mundo distinto y por mucho que pienses que con un grupo tienes completamente controlada la situación, incluso ahora después de ya unos meses, yo creo que una parte bonita de este trabajo es que todas las semanas son distintas y a veces, para bien o para mal, hay situaciones que no estás acostumbrado a ver. Yo de momento está claro que no he visto todo lo que tenía que ver y todavía hay cosas que me sorprenden y que me ponen a prueba. Y que te seguirán sorprendiendo, ¿eh? Y que me seguirán sorprendiendo. Que imagino que tiene que ser un mundo en el que haya todo tipo de cosas para ver, efectivamente. Totalmente. Demasiado, ¿no? Incluso. Y vosotras, que lleváis un poco más de bagaje, Miriam y Juani, ¿habéis sentido algún momento el síndrome del impostor? De decir, aquí este no es mi sitio, hoy no lo he hecho bien, no sé esto... A ver, siempre tienes cosas que mejorar. O sea, yo por supuesto que cuando empecé hace 5 años no es lo mismo que hoy, pero tanto como decir qué hago aquí o esto que he hecho, que no. Simplemente pues hay cosas que no funcionan porque... Es que en una clase con adolescentes es todo tan flexible, claro, que lo que te funciona con el tercero A no te funciona con el tercero B. Entonces sí que hay veces que dicen, madre mía, qué desastre, pero no como decir, solo es un aprendizaje. Si es que nuestro oficio es, si quieres, estar constantemente aprendiendo de ellos, que nos enseñan mucho, aunque parezca que también los criticamos mucho, pero no, nos enseñan un montón, al menos a mí, y mejorar, que es lo que hay que hacer. Uh-huh. Juani. Yo, respecto a lo de sentir que no es lo mío, sí que es verdad que en mis 8 años que he estado en la pública
sí que tuve una temporada que incluso pensé en dejarlo, pero fue a causa de un grupo concreto en un instituto del Corredor del Henares que se portaron muy mal conmigo y eso sí que me hizo pensar que a lo mejor no estaba preparada porque me agredieron físicamente y digo, a lo mejor no estoy preparada para aguantar estas cosas, que no deberíamos estarlo, claro, pero es algo que no te esperas y entonces eso sí que me hizo un poco replantearme si esto era de verdad lo que quería. Pero bueno, luego sí que estuve un tiempo de baja, pero luego volví con energías renovadas y aquí estoy. O sea, claro. sé que estoy donde tengo que estar. Esto es lo que me hace feliz y eso solo fue una circunstancia pasajera, entonces... Justamente a raíz de lo que decía Guillermo, ¿no? Le quedan cosas por ver, pues fíjate, sí. Hay muchas situaciones y muy variopintas y cosas que no se cuentan también, ¿no? Porque el oficio de profesor tiene muchas cosas que poca gente sabe, efectivamente. Y bueno, en las prácticas siempre hay una figura que es muy importante, ¿no? Que es la de vuestro tutor. Y quiero que me habléis un poco de ellos, sobre todo Guillermo y Víctor, sobre vuestros tutores o el equipo docente en vuestro proceso. ¿Cómo de importante han sido? Pues para mí mucho, porque también a tener poca experiencia, siento, igual que le habrá pasado a todo el mundo, que aprendemos un poco a golpes, que entramos a una clase y al principio tampoco no hay un feedback así, salvo el propio de los alumnos, que no siempre tiene por qué ser el mejor. Claro. Entonces, en ese sentido, sí que este año creo que salgo siendo mejor profesor que el año anterior y en parte gracias a eso, a la experiencia que me ha dado también mi tutora cuando ha pasado conmigo a clase y las indicaciones que me ha ido dando. Uh-huh. Sí, yo en mi caso, el tutor, por supuesto, pero yo creo que sobre todo un poco todos los compañeros. Lo que ha dicho Guillermo, al final tú estás con los alumnos y te pueden dar feedback positivo o negativo, pero no dejan de ser niños, entonces no tienen ahí un punto crítico de realmente razonarte por qué bien o por qué mal, cosa que sí que puedes compartir con los compañeros en los momentos libres que tenemos y puedes intercambiar muchas experiencias de cosas que te hacen aprender de verdad. Entonces, esas pequeñas charlas te marcan la diferencia y te hacen aprender mucho. Claro. Cada año vas para arriba, claro. Pues retomando un poco la línea que comentábamos antes de que pues la teoría a veces se dista un poco de la realidad también, quiero que hablemos de algún aprendizaje que os hayáis llevado vosotros sobre el terreno también, ¿no? Algo que hayáis aprendido que no se ponga tampoco en ningún sitio, ¿no? Que no lo hayáis estudiado. Pues yo en concreto a poner algunos límites dentro de la clase. Por eso, cosas que normalizas a lo largo del año y que en el momento en que entra una persona y te dice, oye, aquí considero que deberías, yo qué sé, no llegar a este punto o que el alumnado aquí se comporte de tal forma o intentar hacer una cosa distinta. Entonces, para mí ha sido eso, poner ciertos límites, sobre todo con grupos complicados como puede ser FP básica y bueno, creo que eso me ha ayudado bastante. Uh-huh. ¿Y Guillermo? No, perdón, Víctor. Sí, efectivamente te ven joven y parece que todo vale. Pero bueno, yo en mi caso, quizá una de las cosas más duras o que más me han enseñado este año es, bueno, en el instituto en el que estoy de Mota del Cuervo, el Julián Zarco, estamos haciendo un programa que se llama Tutorías Afectivas y trabajamos de manera individual, no como psicólogo, pero sí algo parecido, no tiene nada que ver con lo académico, con algunos alumnos con contextos complicados. Entonces, yo este año estoy viendo realidades difíciles de asumir para niños de 13 y 14 años que, claro, no estaban un poco en mi mentalidad. Entonces te sorprenden, te hacen ver las cosas de otra manera y aprendes mucho de ellos, que es lo que han dicho las compañeras. Entonces claro, aprendes a enfrentarte a esas cosas y a aceptarlas de esa manera. Claro. Vamos a hablar también de los errores durante las prácticas, ¿no? De cosas, de fallos que hayáis cometido que verdaderamente también os hayan dado una lección, ¿no? Y os quiero preguntar a vosotras, Miriam y Juan, ¿y quién de las dos quiere empezar? ¿Se te ocurre algún...? Es que como en realidad ya llevamos mucho tiempo, yo creo... Por eso, echando para atrás, ¿no? A vuestros primeros años. Vale. De errores que hayamos cometido... Pues habremos cometido un montón, sí, ¿no? Como todo el mundo. ¿Alguno de que os acordéis? Y con los cambios de las leyes, porque cuando empezamos había una cosa, sí, luego había otra, pues a lo mejor del lugar de evaluar con indicadores, de repente habías evaluado con estándares y no era lo que tocaba o al revés. O... Yo he aprendido bastante con los años la evaluación. Creo que es el talón de Aquiles de nuestra educación. Cambia, como dice la compañera, como dice Juani. Y sí que creo, o sea, nunca controlas todo, pero en este punto creo que sé por qué evalúo, cómo evalúo, pero es que es muy difícil. Nos hemos equivocado un montón de veces y yo he evaluado mal, he calificado yo de también. una manera. Y luego me he dado cuenta que en ese momento esa actividad no lo había hecho como debía. Y ahora, claro, con las prácticas todo está mirado con más lupa
Yo siempre he intentado hacer las cosas bien, pero este año creo que las he hecho bien de verdad. Entonces sí que lo he aprendido y me he dado cuenta que en otros momentos quizá pues no lo hice tan bien. Claro, efectivamente. Yo también lo he visto mucho en las tutorías, porque la primera vez que fui tutora pues fue hace 7 años y no tenía mucha idea, tampoco te pedían tantas cosas según el centro en el que estuvieras. Y el último año que fui tutora, que fue el año pasado en Almansa, ahí ya descubrí pues todo lo que te pedía. Además vino el inspector, nos pidió cosas. Y entonces yo creo que ahí fue cuando me di cuenta que a lo mejor la primera vez que fui tutora no lo hice todo bien. Claro, efectivamente. Entonces ahora sí que si volviera a ser tutora sí que sabría hacer las cosas mejor. Claro. Bueno, y vosotros sois la nueva generación de profesores, sobre todo Guillermo y Víctor, que vais a ser los encargados de enseñar a los jóvenes de Albacete durante unos cuantos años, ¿no? Y claro, vosotros que acabáis de entrar en todo este mundo de la enseñanza, quiero que me digáis un poco, con lo que habéis visto durante este curso, ¿qué habilidades son imprescindibles en un profesor a día de hoy? Que a lo mejor antes no eran tan necesarias, ¿no? A ver, yo creo que la empatía es fundamental, porque es que te tienes que poner un poco en su cabeza y es complicado porque su cabeza no funciona exactamente igual que la nuestra, más bien bastante diferente. Sí, eso es verdad. Sí. Hay que saber leerles, ¿no? Sí. No es fácil, pero tienes que ponerte un poco en su punto de mira, porque si no es difícil entender ciertas cosas y es difícil transmitirles y llegar a ellos, que yo creo que es lo más importante. Si consigues tener una buena conexión con ellos, da igual la materia que expliques y las horas que estés con ellos, que va a ir bien. Eso me parece un punto fundamental. Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Además, ya generacionalmente a mí me pasa que ya quizás no entiendo tanto las referencias que utilizan, entonces creo que también es importante que hagamos un esfuerzo por intentar eso, estar al día. Claro, porque sois jóvenes, pero claro, es que ya empezáis a distanciaros cada vez más, ¿no? Se empieza a notar. Para ellos no hay jóvenes, ¿vale? Claro. Nosotros aquí los vemos bastante jóvenes, pero ellos te ven súper mayor. Bueno, a mí más, pero ellos también. Sí, ¿no? De todas formas, comparto con Víctor lo de la empatía, que de verdad le falta, o sea, es necesario en todos los profesores, porque en corrillos de claustro siempre es que estos se portan, es que no paran de hablar. Vamos a ver, tienen 15 años, o sea, tenemos que poner, yo es que me pongo tanto en su lugar, las fechas de exámenes, jolín, es que un lunes, es que, o después de un puente, es que hay cosas que si te pones en su lugar, ellos piden lo que quieras que te lo van a dar. Sí. Y hay gente que lo hace y gente que no, entonces los adolescentes son como son, pero todos hemos sido adolescentes y hay que entender que jolín, que tienen 15 años o 16 o 14 y que no pueden estar 7 horas o 6 horas sentados en una silla sin hablar. Y que ven la vida de otra manera. A lo mejor lo que para nosotros ahora mismo nos parece una tontería, tú te pones en su lugar y dices, madre mía, si yo con 15 años, esto parecería el fin del mundo. Entonces, claro. Hay días que es que no consigues sacar algo de alguno porque es que él siente que se está hundiendo su mundo y al final tú sabes que eso no le va a pasar, pero tienes que intentar entenderle. Claro. Y tú eres más maduro al final. Y apoyarle y explicarle que no pasa nada y tal, entonces sí, es mucho... Claro, sabe que sus problemas al final, cuando tienen X edad, pues parecen mucho más grandes de lo que verdaderamente son, ¿no? Efectivamente. Quiero que volvamos a hablar del proceso de oposición, de vuestro proceso, ¿no? Y también en las prácticas, ¿no? De los dos momentos, pero, claro... sobre todo en el momento en el que ya estás en el aula, puedes incluso delante de los alumnos tener momentos en el que no estés muy motivado, ¿no? O estar tú también mal. ¿Cómo gestionas esos momentos de anímicamente no estar bien y decir, oye, es que tengo que seguir dándole clase a estos alumnos y yo no estoy bien, o tengo que seguir estudiando porque viene el examen, ¿no? ¿Cómo lleváis esto, Víctor? Pues ahora me está viniendo a la cabeza, durante el mes de enero estuve bastante malo, hubo muchas fiebres y virus y tal, y a mí me pilló. Entonces, efectivamente, pasé unas semanas un poco fastidiado y tenías que sacar energía de donde no hubiera, era difícil. Además, yo creo que ahí realmente aprecié la cantidad de energía que consumimos dando clase, porque parece algo liviano, que estás ahí explicando y tal, y yo esas semanas es que llegaba totalmente agotado y pensaba, pero si solo he ido al instituto a dar clase. Y es que era eso. Parece de verdad, pero consumen tu energía. Son tantos que están consumiendo tu energía. Te chupan, ¿no? Sí. Lo noté mucho. Y es otra lección que aprendí. Guillermo. Pues la verdad es que es una pregunta que no me había planteado. Y de momento es cierto que al enfrentarte a una clase con tantas miradas y tantos estímulos, es como que por muy mal que estés, al final creo que el cuerpo de alguna forma tira, aunque luego es verdad que va contra nosotros porque lo que comentaba Víctor, acabas hecho polvo,
Pero es cierto que durante ese momento, por muy mal que estés, entra la Laura y a mí me pasa que desconecto y ya el propio ritmo de la clase te va motivando a estés como estés. Evidentemente no todos los días a 100%, pero aún así un mínimo siempre, que quizá en otro tipo de trabajo, en una oficina 8 horas, pues es un día que te dejas llevar, pero aquí no te puedes dejar llevar. Claro, tienes que ser plenamente consciente las 6 horas de lo que estás diciendo y haciendo, ¿no? Juan, Respecto al estudio, que me ha venido a la cabeza es sobre todo pensar, yo en mi caso era como estaba tan lejos de casa, era el decir, no puedo dejar de estudiar aunque no esté anímicamente bien o esté enferma, porque estoy haciéndolo por un bien mayor. Lo que quiero es estar cerca de mi casa y de mi familia. Entonces era esa mi motivación para resistir. Claro. Y respecto a lo de clase, yo es verles la cara y que estén animados o te pregunten algo y aunque esté mala o me encuentre un poco regular, no sé, me anima bastante. Y no sé, decirles el good morning, yo ya me siento un poco mejor aunque esté... No puedo hablar en inglés de forma... Siempre hablo como muy alegre, que se piensan siempre que estoy alegre aunque no lo esté, pero porque me sale, me nace. Claro, sale de dentro, ¿no? Sí. Sí, pues yo, a ver, a mí la educación me encanta, es totalmente vocacional, lo disfruto muchísimo, intento transmitir, bueno, me encanta la biología, intento transmitirles a mis alumnos y precisamente yo he pasado un par de momentos muy duros en los últimos años y yo estaba hecha una calamidad fuera del centro, pero es que era feliz en el instituto. Entonces, todo lo contrario, es que para mí era lo que me levantaba, porque hacía lo que me gustaba. Tengo la suerte de que trabajo en algo que me encanta, claro. y todo lo contrario, el trabajo era para mí lo más importante que tenía para estar mejor y para animarme. Nos quedan 4 minutillos, pero quiero haceros 2 preguntas que no podemos irnos sin hacerlas. ¿Cómo veis, qué tipo de profesor o profesora queréis ser vosotros? Imagino que Miriam y Juan, y ya lo tengáis más o menos pensado, pero vosotros dos, Guillermo y Víctor. ¿Qué tipo de profesor? A ver, me gustaría ser un profesor que les hiciera aprender mucho. En mi caso, las matemáticas pues, son una asignatura muy odiada, les cuesta mucho, hay mucho prejuicio, entonces me gustaría lo primero que se acordaran del profesor de matemáticas que hizo que les gustara por lo menos un poco, y si no que les gustara, que por lo menos la pasaran lo mejor posible. Y luego me gustaría que me recordaran como alguien con el que pudieron conversar, con el que pudieron compartir sus cosas y que les ayudó en todos los aspectos. Uh-huh. Totalmente de acuerdo con Víctor. O sea, yo siempre les digo a ellos, quiero que toque mi asignatura y que diga, ¿qué toca? Como nunca se sabe en el horario, biología, y que sonrían. Eso es. O sea, con eso es suficiente, que no digan, jolín, biología. Es decir, que cuando les toque conmigo tengan la ilusión por aprender mi materia, que claro. Yo la intento impartir con la mayor de mi ilusión, porque es que me encanta. Y luego, por supuesto, que me vean como una buena persona, como una profesora capaz de poder hablar con ellos, que es lo que intento hacer y ya está, lo mismo que Víctor. Efectivamente. Vamos a lanzar la última pregunta. En el sistema educativo actual, todo lo que se exige, ¿no? Es el propósito de educar y el oficio de educar, ¿se facilita o se dificulta mucho? No he entendido muy bien la pregunta, pero... Toda la burocracia, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿hacen que el educar sea sencillo o no? No. Todo lo contrario. Además, es que conforme yo los años que he ido pasando, conforme iban pasando más años, más burocracia. O sea, y al final digo, esto no sirve de nada. Si es que yo veo que a los padres no se leen las cosas que les mando. Hago informes y no los lee nadie. Pero es lo que nos piden, entonces pues tenemos que seguir haciéndolo. Pero hay muchas cosas que yo cambiaría o que las haría más cortas o de otra manera, porque al final lo que me quiero centrar es en enseñarles a ellos, claro. En los alumnos, no en un papel que luego eso no se va a leer nadie y que va a estar archivado ahí en una caja. Por los siglos de los siglos, ¿no? Sí, sí, queda, ¿no? Total. Ya. Y tú, Guillermo, en esta primera toma de contacto, ¿cómo lo has visto? Estoy de acuerdo. Además, una cosa que me ha dado lástima este año es darme cuenta de ver cuánto tiempo dedico a cosas que no son la docencia. Es que es eso, sí. Muchas cosas que requieren un montón de tiempo y al final mi objetivo, evidentemente, es preparar clases y dar las clases. Claro, y estar con los chavales. Por dar esas clases lo mejor posible. Y atenderlos a ellos, sí. Pero es que al final eso nos exigen tantas cosas, tantos papeleos, tantos informes, tantas cosas que hay que rellenar. Y luego al final es todo para justificar con la ley cosas que ya tendrían que estar justificadas con nuestra profesión. ¿No? Claro. Sí.
Efectivamente. Pues vamos cerrando este podcast en el que hemos hablado un poquito pues de la primera etapa, ¿no? Sobre todo en cuanto a Guillermo y Víctor, Miriam y Juan habéis estado un poquito más, ¿no? Pero bueno, sobre todo daros las gracias por estar aquí con nosotros hoy. Espero que hayáis estado a gusto, que hayáis estado bien y lo dicho, que estéis invitados a volver por aquí en algún otro momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues lo dicho, nos vemos en la siguiente edición de este podcast de AMPE Castilla-La Mancha. Se despide un servidor, Carlos Kent, y hasta la próxima. Sigo atenta y puedo contarte que tiro para adelante.